Bienvenido a Leyendas de Ultratumba. Sumérgete en las narrativas más escalofriantes y cautivadoras que el más allá tiene para ofrecer. Exploraremos las leyendas más enigmáticas y los misterios sobrenaturales que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde fantasmas hasta criaturas misteriosas, nuestro canal te invita a adentrarte en las historias que han trascendido los límites de lo terrenal. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y asombro, mientras desentrañamos juntos las leyendas de Ultratumba. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Sombras en la capilla olvidada. En las afueras de un pequeño pueblo yacía un cementerio antiguo, donde la muerte y lo desconocido coexistían entre las tumbas cubiertas de musgo. En el corazón del camposanto se alzaba una capilla olvidada, cuyas paredes de piedra contaban historias susurradas por el viento nocturno. Daniel Martínez, un periodista intrépido con una profunda fascinación por lo desconocido, se ve impulsado por una misteriosa carta anónima encontrada entre los archivos de su redacción. La carta describe en detalle un antiguo cementerio y una capilla olvidada, detallando oscuros rituales que tienen lugar durante las noches de luna llena. Lo que podría haber sido una nota de advertencia para muchos, se convierte en una irresistible llamada a la aventura para el periodista. Físicamente, Daniel Martínez es un hombre de 30 años, con una melena despeinada y ojos avispados que reflejan su insaciable curiosidad. Su rostro lleva las cicatrices de investigaciones anteriores, marcando cada historia que ha perseguido con tenacidad. Si bien su enfoque suele ser escéptico, la carta despierta una chispa de intriga que enciende su deseo de desvelar la verdad detrás de las leyendas locales. Aunque no tiene una conexión personal con el pueblo o el cementerio, el periodista siente una conexión con lo paranormal desde su infancia, cuando una experiencia inexplicable en la casa de su abuela le dejó con preguntas sin respuesta. Esta búsqueda es una oportunidad para confrontar sus propios demonios internos mientras enfrenta los misterios que esperan en la capilla olvidada. La carta, en última instancia, despierta en él la necesidad de descubrir si hay verdades más allá de lo que la mente racional puede aceptar. La medianoche envuelve el antiguo cementerio en un manto de oscuridad. Con una linterna en mano y la carta anónima arrugada en su bolsillo, se adentra en el camposanto. El crujir de las hojas secas bajo sus pies resuena en el silencio de la noche. El viento susurra entre las lápidas, llevando consigo ecos lejanos de risas y lamentos. Mientras cruza las puertas oxidadas, una corriente de aire gélido le acaricia el rostro, como si el cementerio mismo reconociera a su visitante nocturno. La luz de su linterna destaca tumbas desgastadas y mausoleos sombríos. La atmósfera, cargada de misterio, lo envuelve en una tensión palpable. La capilla, al final del camino de lápidas, se perfila contra el cielo nocturno. Su estructura antigua se alza imponente, con la piedra desgastada por el tiempo. Daniel siente una extraña atracción hacia el lugar, como si una fuerza invisible lo guiara hacia lo desconocido. En su camino hacia la capilla, la presencia inquietante se intensifica. Daniel percibe sombras moviéndose entre las tumbas, y su intuición le advierte que no está solo. Aunque su experiencia como periodista lo ha llevado a enfrentar lo paranormal en el pasado, esta vez es diferente. La sensación en el aire es más densa, más ominosa. Un escalofrío recorre su espina dorsal, pero su curiosidad y determinación lo mantienen en movimiento. A pesar de la inquietud creciente, Daniel mantiene su calma. La linterna ilumina símbolos tallados en las lápidas, alimentando su fascinación por lo sobrenatural. Cada paso es una danza entre la precaución y la audacia, mientras se sumerge más profundo en el corazón del cementerio y hacia la capilla que aguarda en la penumbra. La puerta de la capilla, antigua y maciza, se abre con un chirrido fantasmagórico cuando Daniel la empuja con cautela. La madera reseca y las bisagras oxidadas revelan el paso del tiempo. A medida que la puerta se abre, un olor a humedad y antigüedad invade sus sentidos. Dentro de la capilla, la oscuridad es casi palpable. La linterna de Daniel ilumina un espacio vasto y vacío. Los bancos de madera, cubiertos de polvo, parecen testigos silenciosos de ceremonias pasadas. Las ventanas, cubiertas de telarañas,
dejan filtrar tenues rayos de luna, creando patrones de sombras danzantes en el suelo de piedra desgastada. La transición de la penumbra del cementerio a la oscuridad total de la capilla hace que los ojos de Daniel tarden un momento en adaptarse. Sin embargo, la luz de su linterna revela detalles inquietantes. Símbolos oscuros adornan las paredes, iluminados por la tenue luz de la linterna, revelando la naturaleza ritualística del lugar. A pesar de la solemne quietud, la presencia que lo inquietaba en el cementerio parece haberse desvanecido. La capilla, aunque impregnada de una atmósfera sobrenatural, no muestra signos de actividad reciente. Daniel se aventura más adentro, con la linterna ahora enfocada en un altar antiguo ubicado en el centro. La vela que titila sobre el altar proyecta sombras danzantes que parecen tener vida propia. Al acercarse al altar, Daniel descubre inscripciones y símbolos grabados en la piedra. La linterna revela un libro polvoriento entre las ofrendas olvidadas. Aunque la presencia ha desaparecido, una sensación persistente de estar siendo observado lo acompaña mientras examina el altar. La quietud se rompe solo por el crepitar de la vela y los susurros inaudibles que parecen resonar en la capilla olvidada. Otra vela reposa sobre el altar, solitaria sin su titilar. Su llama inexistente es como una luz de otra dimensión que parece emerger de lo más profundo de la oscuridad. Daniel, atraído por la luminiscencia mística, siente una urgencia inexplicable de encender la vela. La vela, aunque frágil, irradia una extraña tranquilidad de color azul. La decisión de encender la vela se ve impulsada por una mezcla de curiosidad y una conexión espiritual subyacente. Las inscripciones en el altar parecen susurrarle, invitándolo a desentrañar los secretos ocultos en aquel lugar sagrado. Al encender la vela, una fuerza oscura, encerrada durante eras, se libera. La llama crece momentáneamente, como si el mismo aire cobrara vida. La atmósfera en la capilla cambia de inmediato. Las sombras, antes estáticas, comienzan a moverse con una voluntad propia, danzando al ritmo de la energía liberada. El periodista, a pesar de su experiencia, se ve sorprendido por la reacción desencadenada por su propio acto. La presencia maligna que yacía latente se materializa con una intensidad sobrecogedora. La realidad misma parece distorsionarse, y la capilla, una vez silenciosa, ahora resuena con susurros inhumanos. Ante la presencia malévola, Daniel retrocede, asombrado y temeroso. Su reacción instintiva es la de buscar una salida, pero la capilla, como si tuviera voluntad propia, cierra sus puertas. El periodista se encuentra atrapado en un espacio donde los límites entre lo tangible y lo sobrenatural se desdibujan. Mientras observa la escena caótica desplegarse ante sus ojos, una marea de pensamientos tumultuosos lo invade. La imprudencia de encender la vela, el deseo de descubrimiento que lo impulsó y la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones se mezclan en su mente. En ese momento, el periodista se da cuenta de que ha cruzado un umbral, desencadenando fuerzas que quizás nunca deberían haber sido liberadas. Atrapado en la capilla, Daniel busca desesperadamente una salida mientras la presencia malévola se intensifica a su alrededor. En su frenesí por escapar, sus ojos divisan una pequeña puerta lateral que parece haber pasado desapercibida anteriormente. Con un último atisbo de esperanza, se lanza hacia ella y, para su alivio, la puerta cede ante sus esfuerzos. Al abrir la puerta, Daniel se encuentra en un pasillo oscuro que serpentea a través de la capilla. La sombra demoníaca lo sigue, moviéndose en una especie de persecución espectral. No es una sombra que se proyecta en la pared, sino una entidad tangible que parece haberse desprendido de las sombras mismas. La sombra, en su persecución, se manifiesta como una extensión oscura que se cierne sobre Daniel. No es una sombra común, es como si hubiera encontrado una entrada a su propia esencia, vinculándose a su alma. Esta conexión es algo que no solo causa temor a quienes lo ven desde fuera, sino que también despierta un temor profundo y visceral en el periodista mismo. El sentimiento de Daniel mientras escapa y siente el espectro persiguiéndolo es una mezcla de terror y desesperación. Cada paso lo lleva más lejos de la capilla maldita, pero la sombra persiste, como un recordatorio constante de las fuerzas oscuras que ha liberado.
mientras se apresura de regreso al pueblo, el eco de sus propios latidos resuena en sus oídos, llevándose consigo la carga de haber desatado un mal insondable. El espectro sigue su paso, siempre presente en las sombras que se ciernen sobre su conciencia. La capilla, ahora liberada de su letargo, aguarda en silencio y sus paredes resuenan con la energía oscura que se desató. Aunque las puertas se han cerrado tras Daniel, la sombra demoníaca se ha desprendido de la capilla, extendiendo su influencia en el mundo. La capilla, en su naturaleza misteriosa, espera pacientemente el siguiente capítulo de su leyenda. Daniel, marcado por la experiencia sobrenatural, encuentra su destino entrelazado con el demonio liberado. A medida que la sombra se aferra a él, su investigación se transforma en una búsqueda personal para comprender la naturaleza de la entidad que liberó. La culpa y el miedo impulsan a Daniel a seguir la pista de la sombra, incluso cuando se da cuenta de que su propia existencia está íntimamente ligada al mal que desencadenó. La sombra demoníaca, ahora libre en el mundo, teje caos a su paso. No es solo un espectro que acecha en las sombras, sino una fuerza que busca manifestarse, provocando eventos inexplicables y despertando el miedo en aquellos que cruzan su camino. La sombra, insaciable en su sed de influencia, se convierte en una leyenda propia, tejiendo mitos oscuros en la tela de la realidad. El destino final de Daniel queda envuelto en la neblina de lo desconocido. Su obsesión por seguir la pista de la sombra lo lleva por caminos cada vez más peligrosos. La sombra, a su vez, parece alimentarse de la culpabilidad de Daniel, tejiendo su oscura presencia en la vida del investigador. Si Daniel logra romper este vínculo, enfrentándose a su propia culpa, o si sucumbe a la influencia de la sombra, es una incógnita que la leyenda dejará para siempre en la penumbra. La capilla, testigo silencioso de todo, aguarda, paciente, su próxima oportunidad para teñir la realidad con sus secretos oscuros. Gracias a todos por su apoyo. No olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita para no perderse nuestros relatos cortos espeluznantes. Nos vemos pronto.